Presento, mi nombre es María Jesús Petro Ibáñez y a continuación estaré haciendo la exposición de la línea de tiempo acerca de la evolución de infantil en Colombia. Empezamos con el primer momento, que se titula La infancia como objeto de asistencia, que se da en el año 1968 y 1990, donde comienza el ICBF con la Ley 75, creando el Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. En esta época el niño no es visto como un titular de derechos, sino como un menor que hay que proteger y hay que asistir. Por eso el ICBF nace adscrito al Ministerio de Salud, que no al de Educación. Por eso la protección de los menores es la nutrición y la protección, más no la enseñanza. Pero en el año de 1974 aparecen los centros de atención integral al preescolar, pensando para los hijos de los trabajadores. Esto se da en el año 1979, donde se crean centros nacionales de bienestar familiar. Todavía es una atención pensada desde arriba hacia abajo. El Estado decide y les presta los servicios a estas personas. En el primer cambio importante es la relación entre actores que llevan en 1986 y 1989, cuando esos centros se transforman en hogares comunitarios de bienestar. Por primera vez, las madres comunitarias y las familias quienes gestionan directamente el cuidado de los niños. Esto se hace con el inicio de una idea que va a repetirse en toda la historia de Colombia. Las comunidades como responsables de la primera infancia, no solamente como receptoras de un servicio, sino pues que ellas están a cargo de los niños, del cuidado, de su nutrición y de la protección. Vemos entonces el año de 1989 al 2005, donde el niño se convierte en un sujeto de derecho. Esto pues da un giro importante que ocurre en el año 1989 y 1991 en Colombia, donde se adhiere a la Convención sobre los Derechos de los Niños, las Naciones Unidas, conocidas como la ONU, y 2 años después la nueva Constitución Política y sus artículos 44, donde se consagran los derechos de los niños y niñas como fundamentales y establece que prevalece sobre los derechos de los demás. Ya el niño en este caso también empieza a regir por sus derechos, no solamente es visto como un menor, sino también ya como un ciudadano. En este caso pues este cambio no es solo jurídico, es un cambio de mentalidad. El niño deja de ser menor y se empieza a proteger para convertirse en un sujeto que tiene derecho y se le debe garantizar. Es el lenguaje de protección versus derecho. Es la clave para entender toda la historia anterior que hemos visto en cómo avanza los derechos del niño. En el año de 1994, con la Ley General de Educación, el sector educativo entra oficialmente a compartir la responsabilidad de los primera infancia junto con el ICBF. Se establece el grado de transición como el preescolar obligatorio. Todos los niños tienen derecho a recibir educación desde sus primeros años de vida. Este derecho se otorga en 1960, donde aparece una idea que va a ser central en la segunda parte de esta unidad. Cada institución debe construir su proyecto educativo institucional con participación de la comunidad, respondiendo al contexto local. Aquí es donde empieza y cómo se llama así todavía la exigencia de un currículo permanente y contextualizado. Aquí vemos entonces que la ley de la política pública se realiza en el 2006 y 2015. Entre el 2006 y 2012 Colombia pasa de tener leyes puntuales a construir una verdad política pública de primera infancia. La ley 1098 del 2016, el Código de Infancia y Adolescencia, deroga el antiguo Código de Menor. Incluso al menor cambia. En su artículo 29 reconoce el derecho de desarrollo integral desde los primeros años de vida. En el 2007 nace el COMPES de 109 en Colombia para la primera infancia, que esta es la primera política pública nacional dedicada exclusivamente a un grupo de población, y el 2002
2012, el COPES de 152 lo fortalece. Lo que cambia aquí en términos de actores en la intersectorial, salud, educación, protección y nutrición empieza a regir con un trabajo articulado, no como esfuerzos separados. Todo esto va en acorde al niño, al que tenga una mejor educación, una mejor nutrición, una mejor protección para sus derechos. Y encontramos la atención integral y desafíos actuales, que se basa en el 2016 hasta hoy en día. Esto es que se realiza en el 2016 la ley de 1804, conocida como de cero a siempre, elevando toda esta evolución a políticas de Estado, la atención integral desde la gestión hasta los 6 años, donde da la protección más allá de los cambios de gobierno. Esto pues, pero se realiza con el marco legal, que no resuelve todo, pero pues permite que los niños tengan una mejor cobertura en zonas rurales, que sea una menor desigualdad territorial para ellos, y pues fortaleciendo todas estas infraestructuras y precariedades laborales de los agentes educativos. Podemos concluir y resumir en lo que hemos visto en nuestra línea de tiempo, que en menos de 60 años Colombia pasó de un modelo asistencialista donde el niño era objeto de protección a un modelo de derecho y de atención integral, donde el niño es sujeto pleno y donde el Estado, la familia, la escuela y la comunidad comparten las responsabilidades de sus derechos. Y ese camino no fue accidental. Cada ley responde a un momento social y político concretado, donde las instituciones de 1991 hasta las exigencias actuales en una educación permanente para nuestro país, y que sea un país diverso, igual para todos. Muchas gracias.